Cordial saludo desde el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UDE Colombia. Un saludo a los asistentes de manera presencial y virtual a esta conferencia, actividad que hace parte de la jornada académica número 23 del doctorado en Ciencias de la Educación en la UPTC y del curso de seminario de tesis 4, bajo el objetivo de escritura de texto científico en la línea de formación doctoral, Universidad en Acción. Dirigido por quien les habla, la docente coordinadora del curso, Nubia Yanet Gómez Velasco. Un saludo también extendido a la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, SHELA, un organismo con quien el doctorado tiene cohesión con sus investigadores vinculados, como hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Jorge Pascual Mora García. Esta conferencia cuenta con el apoyo de la coordinación académica del doctorado en nuestra institución, la doctora Diana Elvira Soto Arango, asimismo con la coordinadora de la cátedra ISULA, la doctora Sandra Bernal, y con un equipo logístico de trabajo. Se vincula como actividad de extensión del doctorado en Ciencias de la Educación a las diferentes universidades nacionales, latinoamericanas, y en especial a las universidades de la red de Colombia. Abrimos así entonces el espacio a la conferencia titulada Claves para construir y deconstruir un artículo científico en la modernidad, posmodernidad y transmodernidad, desarrollada por el conferencista, el doctor Jorge Pascual Mora García, quien me permito hacer una breve presentación de su amplio currículo académico. El profesor José Pascual Mora García tiene postdoctorado en Pedagogía, Paz y Resiliencia, el doctorado en Ciencias de la Educación UPTC de Colombia. Cuenta con un doctorado en Innovación y Sistema Educativo por la Universidad Università Rovira y Virgili. Asimismo, con un doctorado en Historia Económica y Social de Venezuela de la Universidad Santa María en Venezuela. Es magíster en Gerencia Educativa de la Universidad Nacional Experimental de Táchira, licenciado en Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, profesor emérito de la Universidad de los Andes, Estado Táchira, Venezuela, y actualmente es investigador del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cundinamarca. Profesor pionero de la Red de Colombia desde 1998, coordinador fundador desde el año 2000 del Grupo de Investigación en UDE. Fue presidente de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, SHELA, entre el año 2011 al 2016. Es miembro del Centro Internacional Vendimia de la UPC, investigador vinculado al Grupo ISULA de la UPC. En Colombia es miembro correspondiente de varias academias de historia, como la Academia Boyacense de Historia, la Academia de Historia del Norte de Santander y honorario de otras academias. El doctor Pascual cuenta con múltiples publicaciones a nivel nacional e internacional que le acreditan con un índice H de 11, reconocido investigador por MinCiencias, categorizado como asociado. Doctor Pascual, para el doctorado, para el curso de seminario de tesis 4, es un placer contar con usted, con esta amplia experiencia que tiene usted en escritura de textos científicos. Sabemos que esta conferencia va a ser muy enriquecedora desde todo punto de vista y agradecemos este espacio que usted ha tenido bien para acompañarnos el día de hoy. Así entonces, tiene usted la palabra, doctor Pascual. Bien, buenos días. ¿Cómo están? Hola. Buenos días. Quiero expresar mi saludo muy especial, por supuesto, al CADE de la UPTC, a la autora Diana Soto Arango, nuestra benefactora y coordinadora del CADE, del Grupo ISULA, en los 25 años de ROE Colombia y por supuesto en los 25 años de la revista Historia de la Educación Latinoamericana. Es un gran honor tener la oportunidad de compartir esta experiencia. Quiero expresar mi gratitud muy especial a la doctora Nubia Gómez. Para mí es un inmenso honor tener la oportunidad de compartir una experiencia
que hemos dedicado como investigador prácticamente todos nuestros desvelos a la construcción de esa experiencia y de ese pensamiento en el tiempo. De manera que es un altísimo honor tener la oportunidad de compartir con los estudiantes que son la savia de la universidad, los estudiantes del doctorado. Y precisamente pues en el marco de estas jornadas académicas. Quiero expresar también mi gratitud a todo el equipo de logística que coordina también Antonio y todo el trabajo que realiza Yané. Siempre mi gratitud para ellos, que lo expreso siempre en todas mis actividades. Bueno, un saludo a todas las autoridades, por supuesto, de la UPTC. Sin más preámbulos, entonces si me permite, voy a compartir entonces la pantalla para que podamos. Entonces, iniciamos realmente, yo quería dar como una explicación al título. Pareciera que hay como una antinomia allí en el título, construir y deconstruir. Y es que vivimos tiempo. Antonio, ¿cómo estamos? ¿Bien de audio? ¿Bien? Decía entonces que quería comenzar por precisar algunos elementos respecto del Doctor Pascual, qué pena con su merced, ¿lo podrías poner en pantalla completa, por favor, para que se vea más grande, que no lo pusiste? En PowerPoint. Sí, había activado la pantalla completa de momento. No estaba en pantalla completa. Voy a... ¿Qué pasa acá? ¿Me precisa ahora? Ahora, por favor. Doctor, volver a proyectar porque yo paré la grabación. No, la grabación no, sino paré la presentación para que su merced vuelva a compartir, para ver si ya lo hace mejor. Ya. Voy a colocar la pantalla completa, a ver si logramos. Ahí está en la pantalla completa. Sí. No, doctor, pero toca volver a compartir pantalla porque yo detuve la parte de compartir. Volver a compartir. Ok. Toca entonces volver a compartir. Bueno, vamos a ver acá. Sí. Voy a compartir acá. Me confirma. ¿Listo? Me confirma. Ahí he colocado entonces la... No, hacerle clic y esperar a que se ponga porque no se pone. O si no, doctor, lo más fácil es ponerle el icono de al lado, que hay como un cuadrito, el de la izquierda, ese queda mejor. ¿Dónde está el cursor? Ahí, ese. Okay. Hacerle clic ahí, Doc. Sí, ahí. Sí. Perfecto, Doc, ahí está perfecto. Puede continuar. Vamos a silenciar el micrófono para que se pueda continuar. Bueno, entonces quiero comenzar por dar como una explicación al título que le hemos colocado a este conversatorio, a esta experiencia. Claves para construir y deconstruir. Porque queremos dar la imagen a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores, que el tema de la elaboración de artículos científicos no son catecismos que se señalan como cartabones que hay que seguir en un paso que está perfectamente diseñado, medido, cuantificado, etc. Entonces, ese es el sentido inicial que le hemos dado a este título. La elaboración de artículos científicos, lejos de lo que una tendencia mercantilista en la producción de los artículos científicos se ha empoderado en la comunidad científica y en la proliferación de artículos de enseñanzas para construir artículos científicos de manera inmediata, rápida,
me parece que es uno de los errores más importantes que queremos señalar de entrada con esta experiencia. La elaboración de artículos científicos es un trabajo arduo. La comunidad científica considera que un solo artículo es producto de la madurez de al menos un año de investigaciones. Cuando nosotros logramos producir más artículos, capítulos de libros o libros en el año, siempre eso obedece a una trayectoria de los investigadores, de los grupos de investigación, de las redes académicas. Entonces, una tendencia a insertarse de manera rápida en todas las métricas y sobre todo para favorecer el impact factor, se está presentando, digamos, a través de las redes, a través de los diferentes movimientos académicos, muchos de ellos con un sentido más mercantilista que con un sentido más de formación. Por eso quería de entrada hacer la aclaratoria con este título. Cuando hablamos de construir y de construir artículos científicos, estamos señalando es que el proceso de la elaboración del artículo científico es un tema de tiempo y de maduración de pensamiento. Esa sería entonces como la primera advertencia. Y la segunda es cuando vamos a entrar a los diferentes sismos, a la Weltanschauung, como dicen los alemanes, a las comprensiones del mundo. Y preciso hemos colocado cómo la comprensión del mundo también va a determinar la elaboración de un artículo científico. Y es allí donde entonces entramos en lo que queremos hacer en esta mañana. En primer lugar, la comunidad científica estructura en 3 modelos los artículos. Los artículos de investigación y tecnología, investigación tecnológica de ciencia aplicada, los artículos de revisión y los artículos de reflexión. Normalmente esta es la estructura que tienen las revistas científicas y en la cual acogen los artículos. Bien, entonces comencemos por preguntarnos, ¿sí?, cuáles son los ejes que se han desplazado y que son muy importantes de tener en cuenta en la construcción de un artículo científico. Cuando nosotros vemos estos cursos rápidos que están ofreciendo, normalmente lo primero que nos damos cuenta es que todo el aparato crítico y toda la fundamentación epistemológica desaparece. Directamente nos insertan es en la venta de paquetes estadísticos, procesos de modelización y, por supuesto, los procesos de gestores, de manejar pues los gestores de búsqueda bibliográfica, bases de datos y que en el campo de las ciencias sociales y en el campo de la ciencia de la educación, pues nosotros nos encontramos realmente en un hándicap porque en el campo pues, de las ciencias de la educación y sobre todo las ciencias sociales, prácticamente las bases de datos dan preferencia a lo que es el dominio de la imposición hegemónica de la lengua inglesa y luego los procesos de estandarización de conocimiento sobre las líneas que se vienen desarrollando, pero desde los ejes hegemónicos de poder y del conocimiento. Entonces, de entrada hay que tener en cuenta esta variable. Escribir un artículo científico no es neutro ideológicamente. Un artículo científico también comporta un compromiso de carácter ideológico. Esta característica que nos la había alertado Habermas en su momento es muy importante tenerla en cuenta. En primer lugar, porque en ciencias sociales y en ciencias de la educación, el investigador es
creador de teoría, pero también es creador de ideología. Esto quiere decir que siempre tendrá la responsabilidad de tener que dar cuenta desde el punto de vista del compromiso social. Pues bien, digamos, si tomáramos tres divisiones dentro de lo que sería producir artículos con un modelo de la modernidad, entonces diríamos nosotros que en primer lugar, la modernidad, que como sabemos, como comprensión del mundo para Ernest Cassirer y para gran parte del enfoque eurocéntrico. Claro. Para gran parte del enfoque eurocéntrico, la ciencia objetiva se empodera a partir del siglo XVIII. Aquel diccionario razonado de las ciencias y las artes que había participado D'Alembert exactamente con la elaboración, donde fragmenta ya las ciencias, pues nos coloca lo que en el siglo XX se empoderó como las llamadas ciencias duras, las llamadas ciencias experimentales, que tenían una razón de ser en el siglo XVIII, puesto que se trataba de deslindar el tema con lo que era la dependencia escolástica de pensamiento y sobre todo con la hegemonía que había hecho la física de Aristóteles y la emergencia de la física moderna a través de la física de Newton, Paracelso, todos estos grandes autores. De manera que sí había una razón histórica en el siglo XVIII para establecer, digamos, como este deslinde. Desafortunadamente, ese deslinde también se llevó en las manos, echó por la borda, digámoslo así, todo lo que es el pensamiento de las llamadas ciencias humanísticas y sociales cuando fueron empoderándose en los siglos XIX y siglo XX fundamentalmente. La premisa de una ciencia objetiva, entonces, se ejecuta de manera hegemónica y sirve como herramienta para calificar todo lo que se considera ciencia. Y por tanto, un artículo científico sería científico si y solo si trabaja ciencia objetiva. Ese fue el modelo que se instauró a partir del siglo XVIII, siglo XIX y el siglo XX verdaderamente se masificó. Eso hizo posible entonces el desarrollo de un pensamiento instrumental, un pensamiento que tenía más que ver con desarrollar estrategias de cumplimiento apegados incluso a un modelo que se denominó método científico y que sirvió como catecismo. Sirvió como catecismo y que incluso hoy todavía permanece en la historia lenta, en la mente, la necesidad de nosotros solicitar como un catecismo como el que teníamos para hacer ciencia objetiva. Y ese es uno de los grandes problemas que es interesante discutir en la discusión posmoderna y transmoderna. Ha sido la Escuela de Frankfurt fundamentalmente, con Adorno y todo este grupo de Horkheimer y todos estos pensadores cuyo máximo representante vivo aún es el señor Jürgen Habermas, quienes nos han alertado sobre los peligros de este pensamiento instrumental. Bien, otra de las características de ese modelo de hacer ciencia, preciso era el que hacer ciencia implicaba una distancia entre sujeto y objeto. Entonces, estas cartabones, cuando uno solicitaba en las universidades las propuestas para hacer un proyecto científico, nos entregaban las propuestas de un proyecto científico que tenía que cumplir con todas estas herramientas, tenía que tener, por supuesto, objetivos generales, específicos, hipótesis, ¿no? Tenía que tener investigación de campo, investigación experimental, lo decía tal cual, lo cual
hizo que la ciencia de la educación tuviera que modelarse sobre la base de las ciencias experimentales. Y todavía en las tesis doctorales, en los artículos científicos, uno toma la herramienta y pregunta cuál es la idea, cuál es la categoría central que está siendo empoderada en esta tesis, en este artículo científico, y vamos y revisamos los estados del arte, vamos y revisamos el corpus teórico, y nos damos cuenta que son extremadamente pobres. Que en la mayoría de los casos, muchas veces, nos recreamos, son con aplicaciones de paquetes estadísticos que permiten fundamentalmente establecer una lectura de pensamiento instrumental y lecturas planas de pensamiento, con epistemologías planas. Este es uno de los peligros que siempre hemos alertado y que en la formación de un investigador es muy importante tener en cuenta, sobre todo un investigador en el campo de la ciencia de la educación. Bien, frente a este modelo que vamos a seguir profundizando en el desarrollo de esta mañana, tenemos al frente la emergencia de los cambios que introduce la posmodernidad. La posmodernidad, una de las cosas que incorpora, además de poner en tela de juicio el pensamiento enciclopédico, que es de origen romano, pensamiento enciclopédico, pues es muy importante señalar que la posmodernidad incorpora entonces la construcción de subjetividades. Integra entonces una herramienta que Freud ya había dejado en la palestra desde la incorporación del psicoanálisis, cuando él logra demostrar que lo que determina nuestra vida cotidiana no es nuestra parte consciente, sino el inconsciente el que determina nuestra vida cotidiana. Se va entonces a señalar que esta va a ser una herramienta, se va a empoderar cada vez más la necesidad de construir un pensamiento crítico, un pensamiento contrahegemónico, va a aparecer dentro de las racionalidades, y sobre todo hay que decir que el marxismo italiano contribuyó de manera decisiva con los aportes de Gramsci al desarrollo y la maduración del pensamiento contrahegemónico. Algo que, por supuesto, se va a continuar durante el siglo XX y que hoy sigue siendo un sustrato y una herramienta para el aparato crítico de nuestros trabajos. Se integra la relación entonces sujeto-objeto, lo que había estado separado. Ahora el investigador puede además ser actor de la investigación. Esto es un elemento que todavía he observado en algunas sustentaciones de tesis, algunos jurados todavía ponen en tela de juicio de que el investigador en nuestro campo haga parte también del proceso de la investigación, algo que está perfectamente justificado dentro de lo que son los modelos etnográficos de investigación, pero que hay todavía resistencia. Recordemos que nos decía ya Legoff, la mentalidad es lo último que cambia. Frente a eso, entonces, la visión transmoderna, y la transmodernidad, entonces, la asumimos nosotros en la comprensión de Enrique Dussel, más que en la comprensión de Rosa María Rodríguez Mazda. La asumimos más en la visión de Enrique Dussel, cuando Dussel integra en la transmodernidad tres momentos: la premodernidad, la modernidad cultural y la posmodernidad. Entendiéndose premodernidad, todo el proceso histórico-cultural que se había generado antes de la llegada de el Nuevo Mundo en 1492. Por eso es que para Dussel la modernidad no comienza en el siglo XVIII, sino para Dussel la modernidad comienza en 1492. Bien, entonces estos saberes populares
están siendo empoderados por la transmodernidad, en las lecturas de recuperar entonces en nuestras comunidades estos saberes. Y una de las formas de hacerlo es a través de las narrativas culturales de las poblaciones excluidas. Esta sería una primera introducción para presentar dentro de eso que hemos denominado los desplazamientos de ese centro de gravedad. Entonces, a continuación podemos señalar que la modernidad, si tuvo como un eje central, fue imponer el concepto de una ciencia positiva. Y esto es algo que, dicho en palabras del propio Ludwig van Wittgenstein, y acá siempre invito a mis nobles investigadores y estudiantes a que siempre que hagamos referencias a un autor, hay que tener en cuenta que estos grandes autores a veces presentan una, dos o tres etapas en su pensamiento. Y nosotros, en investigación, aludimos entonces a sus obras. Porque una cosa, por ejemplo, es el Wittgenstein I, que es el que se encuentra en el Tratatus Lógico-Filosófico, y otro es el Wittgenstein II de Investigaciones Filosóficas, que apunta ya hacia una mirada postpositivista. Pues bien, el Wittgenstein I exactamente es uno de los que permite definir esta comprensión de la ciencia, en donde la ciencia y la producción de conocimientos en el campo de las ciencias sociales y, por supuesto, en el campo de la ciencia de la educación, lo definía con una frase: acerca de lo que no se pueda demostrar, mejor no decir nada. Esta sería como el epígrafe que nos define ese modelo. Por supuesto, la ciencia es demostrable y tangible, ¿no? Esto nos ha costado muy duro para trabajar nosotros en el campo de la ciencia y la educación cuando queremos empoderar categorías como ideología, categorías como imaginarios sociales. Algunos investigadores que tienen como principio radical el concepto de una ciencia dura, pues hablan con conceptos ofensivos, incluso respecto de las ciencias sociales, a calificar, por ejemplo, de que los pensamientos como lo que ha desarrollado investigadores de la categoría de lo que han profundizado en el tema de los imaginarios sociales, como Jales Goff, por ejemplo, dicen, esos son saberes vaporosos, son saberes que huelen a sahumerios y buscan descartar este saber de la investigación. Hay que decir, por ejemplo, que la emergencia de la posmodernidad ha sido muy importante porque la posmodernidad, tal cual como lo decían los autores en esta dirección, John Knightsby, por ejemplo, y Patricia Burdene, tiene una frase que a mí me gusta mucho: con la posmodernidad regresan los saberes metafísicos, regresan los saberes espirituales, regresan los brujos y regresa Dios. Es decir, nosotros observamos cómo, digamos, el mundo y nuestra cotidianidad está cada vez más revestida de incluso lo que algunos autores han denominado los Baba School, en alusión directa, por ejemplo, a Sata Sai Baba, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos entonces como lecturas laterales, que es lo que estamos haciendo. Entonces, escribir un artículo científico y sobre todo en el campo
en la cual ustedes, me decía la doctora Nubia, están especialmente apostando a la construcción de artículos de revisión y de reflexión, es muy importante tener en cuenta que la revisión del estado del arte, la revisión en este sentido de lo que la comunidad científica está trabajando, es fundamental. La ciencia dura le apostó a la hiperespecialización. Este concepto se absorbió en la pedagogía y nos hizo un daño tremendo. Porque lo primero que hizo fue fragmentar la pedagogía. Y al fragmentar la pedagogía, entonces desaparece ese mandamiento que había dicho Comenio en la didáctica magna, que la pedagogía era saber pansófico, era saber todo de todo. Era lo que hoy día nosotros hemos retomado de nuevo como saberes interdisciplinarios y transdisciplinarios. O lo que también Marlowe nos lo decía con una frase muy bonita que me gusta siempre citar, y es que en adelante decía, nosotros si queremos construir conocimiento en ciencias, en historia, en sociología, en psicología, en pedagogía, tenemos que minar los cercados. Superar entonces esas barreras que nos convirtió en compartimentos de stand, que fragmentó el saber pedagógico. Por eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos en la construcción de ciencia y sobre todo en la construcción de los artículos científicos, es superar ese modelo hiperespecializado e integrarnos dentro de esos saberes que buscan y que recuperan entonces los saberes alternativos. Por eso hemos colocado en la acera del frente entonces estudios sobre el tema de la paz pedagógica, por ejemplo. Y hay otro elemento muy importante, y es que los prejuicios de la ciencia experimental no querían saber nada de lo que eran las patologías sociales como formas de trabajo. Y ha sido, por ejemplo, Michel Foucault un ejemplo de ellos. Michel Foucault se dedicó a hacer trabajos sobre temas que eran tabú en el campo humanístico. Así entonces, él logra desarrollar la historia de la locura, por ejemplo, la historia de las pandemias que están desarrolladas en esos temas, la historia de la sexualidad, y incorpora en esa dirección los llamados estudios subterráneos, es decir, estudios que no habían sido vistos con un placer para trabajar en el campo de las ciencias humanísticas y ciencias de la educación. El underground, entonces, se compone también para un investigador social. Me decía mi maestro, el doctor Federico Brito Figueroa, cuando quieras investigar en el campo social, tienes que mojarte las suelas de sus zapatos con el barro del pueblo. Tienes que ir a moverse y a trabajar directamente en la recuperación de estos saberes que subyacen en la cultura de resistencia. Felizmente, una de las características de nuestros pueblos es el poder mantener históricamente esa savia que ha podido mantener en el tiempo como resiliencia. Frente a eso, comenzamos a observar, por ejemplo, estoy colocando siempre y dando como ideas para que ustedes observen temáticas que están evidentemente empoderadas en la comunidad científica, y es que, por ejemplo, en la construcción de nuestras ciudades, uno de los temas es que influyó las raíces españolas, indudablemente. Y frente a eso, la aparición de la globalización ha contribuido a generar un fenómeno
que Beatriz Arlo ha denominado, esta investigadora argentina, ha denominado la angelinización de las grandes ciudades. Y es que ha desaparecido el centro como referencia. Uno antes decía, nos vemos en el centro y ya nos enterábamos que nos íbamos a reunir allí en la plaza de Tunja, por ejemplo, ¿no? Ya hoy día cuando nos dicen nos vemos en el centro, ya uno pregunta ¿en cuál centro comercial? Es decir, la cultura shopping. Nos vamos a ver en cuál de los centros generados por la cultura comercial y de consumo, y entonces se van desplazando los centros. En este sentido, Baudrillard y los especialistas en esta área dicen cosas interesantes. Dice, ya instalarnos en uno de estos grandes shopping ya no es estar en Tunja, sino estar hablando el lenguaje de la globalización. Una vez que uno entra a estos grandes malls, ya uno no se conecta con las tradiciones nuestras, sino que se conecta es con el mundo de la globalización. La cultura de las grandes marcas, por ejemplo, ¿no? Estas son algunas características que queremos seguir trabajando en esta dirección. Frente a la elaboración de artículos científicos, es importante tener en cuenta las categorías que revisamos. ¿Ves? Las categorías son fundamentales. Si yo trabajo en la convención todavía tradicional, hablo de historia de la pedagogía y de la ciencia de la educación, ¿no? O hablo dentro de una comprensión de la historia de la pedagogía de Eurocentro. Nosotros fuimos formados dentro de esa comprensión. Uno revisaba los libros de historia de la educación o historia de la pedagogía de Lorenzo Luzurriaga, por decir uno de ellos, o Nicolás Abañano, y para nada aparecía referencia a nuestras historias de la educación latinoamericanas o a nuestros pedagogos, y mucho menos la historia de nuestras maestras, ¿no? Ya sabemos nosotros que el proceso de patriarcalización ejercido por la cultura eurocéntrica, por toda esta raíz histórica griega, romana y judía, establecen una visión fundamentalmente patriarcalista. Por eso, uno de los logros que va a incorporar la visión de la posmodernidad va a ser la despatriarcalización de la pedagogía. Por cierto que uno puede observar muy pocas tesis todavía, afortunadamente. Nos sentimos muy contentos porque ya tenemos tesis que sí le están apostando a estas lecturas que vienen empoderándose ya después de los años 80, pero que siempre llegan tardía. Como han dicho siempre los investigadores, a nosotros nos llega de manera tardía a la educación siempre los grandes movimientos en los procesos de formación de pensamiento. Entonces, las pedagogías en plural es una de las conquistas, evidentemente, de la posmodernidad. ¿Por qué? Porque va a comenzar a recuperar saberes plurales, saberes de todos los enfoques que históricamente habían sido divorciados, que habían sido separados de la comprensión del pensamiento. Entonces hablamos de pedagogías en plural. Y más que preocuparnos y angustiarnos si la pedagogía es ciencia del modelo como había que seguirlo, el modelo de la física, nos interesa en todo caso es de recuperar el saber pedagógico. Y obviamente en Colombia ha sido uno de los grandes fuertes desde el grupo Isula, desde el grupo de las historias de las prácticas pedagógicas, han sido pioneros y quienes han contribuido en la construcción de ese pensamiento desde América Latina. Frente a esto, la transmodernidad va a incorporar entonces ya pedagogías alternativas. Y dentro de estas pedagogías alternativas va a incorporar entonces los saberes ancestrales.
las historias de vida, ¿sí? Las narrativas, como habíamos señalado. Luego, volver de nuevo a decir que una comprensión de un artículo científico todavía se ha mantenido prejuicios decimonónicos del siglo XIX y principios XVIII, en la cual hacer ciencia tenía que ver era con modelos cuantitativos. Si no era a través de ello, no era considerado científico. Investigar implicaba era tratamiento empírico, con una característica, por supuesto, la inducción. Esto era muy válido en el siglo XVIII porque era para oponerlo al pensamiento de la escolástica, ¿sí? Para oponerlo a la física aristotélica, que la física aristotélica era deductiva, el gran error histórico de Aristóteles. Y frente a eso, entonces, la modernidad comienza a tener esos movimientos durante el siglo XX, la investigación cualitativa y las investigaciones mixtas, cual y cualitativas, comienzan a ser fundamentales. Y recuperan otro elemento que sí es muy importante para el campo de las ciencias sociales y la ciencia de la educación, que era tocar piso, la cotidianidad, superar los saberes enciclopédicos, no porque había que desecharlos, sino porque había que aterrizar con nuestras prácticas contextuales, los saberes contextuales. Por eso la pedagogía dejó de ser universal, porque no es lo mismo, incluso las pedagogías dejaron de ser incluso nacionales. ¿Por qué? Porque al interno del Estado-Nación uno puede perfectamente establecer no solamente las nacionalidades, sino que la necesidad de reconocer comunidades ancestrales a las cuales se les impuso una racionalidad, a pesar de que hasta la Constitución de 1991, la Constitución de Colombia, es cuando se le da el reconocimiento a las comunidades ancestrales, a las comunidades indígenas, para que ellas tengan existencia. Hasta entonces, ellas tenían que someterse al modelo de la Constitución de 1886. A partir de ese momento, entonces, nosotros tenemos que decir que gracias a esta emergencia que la posmodernidad nos introduce y que la emergencia del giro transmoderno permite reivindicar esa ciencia que aborda los saberes de la sensibilidad. El giro afectivo, por supuesto, fue fundamental para la comprensión de este modelo. Recuerden ustedes que todo lo que tenía que ver con sensibilidad había sido incluso visto como una falencia, ¿no? Y al niño, para que fuera niño y tuviera como bien reforzado su sentido de lo masculino, no podía llorar, por ejemplo, ¿no? Y una persona que fuera como más sensible se le consideraba como una persona débil. No, ella es una persona débil porque llora. Estas herramientas efectivamente son recuperadas por los saberes que incorporan el giro afectivo. ¿Sí? Las pasiones hacen parte entonces de esa historia de vida de estas comunidades. Y otro elemento muy importante, el mirar la historia desde abajo. Aquello que Erich Hobsbawm nos señala, que está la historia de los vencedores, la historia de los vencidos, pero es muy importante la recuperación de los saberes de abajo. Y dentro de esos saberes de abajo está el recuperar las historias barriales,
hemos hecho un trabajo muy interesante que tuve el honor de dirigir para hacer el estudio sobre el barrio Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? Y Leo nos sirvió para señalar y recuperar una historia de la familia, porque su abuelo había sido el fundador de ese barrio y él se montó en ese trabajo y logra hacer una tesis en esa dirección. En la línea de investigación que dirige la autora Diana, en donde está todo el grupo de maestras ancestrales, afrodescendientes, rurales, campesinas, también ha hecho parte del estudio de las maestras barriales. Esto se ha convertido también en esa mirada de hacer una lectura de la pedagogía desde abajo. Pues muy bien, dentro de estos centros y desplazamientos, como ustedes pueden darse cuenta, siempre vamos a tener como muchos elementos que tenemos que ir integrando. Una de las cosas es superar esa racionalidad cartesiana. Una racionalidad cartesiana se refiere a René Descartes, para lo cual el pensamiento era yo pienso, luego existo. ¿Sí? Frente a eso ha señalado nuestro investigador brasileño, Leonardo Boff, ha desarrollado que frente al yo pienso, luego existo, en América Latina nosotros deberíamos empoderar el yo siento, luego existo. Teniendo nosotros en Colombia un premio Nobel, ¿sí? Macondiano, de lo real maravilloso, exactamente es el ejemplo central de que en América Latina, dice Leonardo Boff, somos más patos que logos, somos más sentimiento que razón, razón en el sentido autoritario, hegemónico, eurocéntrico, occidental. Frente a eso, entonces, comenzamos a observar la presencia de los métodos etnográficos, los métodos hermenéuticos. También se construían saberes nomotéticos que era para toda la población. Y por supuesto comienza a observarse la presencia de las estadísticas paramétricas para abordar el tema de los sentimientos, de abordar problemas cualitativos fundamentalmente frente a los modelos de las estadísticas descriptivas inferenciales. La transmodernidad incorpora entonces una poderosa razón que es la investigación ideográfica, y es que las investigaciones individuales son válidas. Cuando yo tomo la historia de vida de una persona, de una maestra, de un maestro. Y en esta dirección también hacen parte de la investigación lo que antes eran saberes de orilla y que no deberían ser tocados. Por eso Marolle, este antropólogo francés que estuvo en la Feria del Libro por ahí en el 2017, nos explicaba que es importante trabajar los estudios de los saberes subalternos. Es decir, aquellos saberes que se anidan en lo que Marolle denomina no lugares, que son espacios, territorios que se construyen en nuestras ciudades y que desarrollan incluso una jerga alterna, desarrollan una racionalidad y que algunos de ellos, por supuesto, marchan o sirven para trabajar al margen de la ley, para construir un Estado dentro del Estado, ¿no? Entonces los grupos, sobre todo muchos grupos violentos, se amparan dentro de esta comprensión de los no lugares porque desarrollan una lógica y desarrollan unas normas, unas constituciones para ellos. Estos no lugares
hacen parte también de la investigación social, hacen parte de la investigación de la ciencia de la educación. Por eso nosotros hemos desarrollado la línea de investigación de pedagogías paz y poblaciones resilientes como una herramienta fundamental que nos permita a nosotros dar cuenta de estos trabajos que se anidan en los lugares. Todavía vemos pocas investigaciones cuando uno pasea la geografía colombiana y sobre todo está atento de las tesis que van apareciendo, tesis doctorales, tesis de maestría, todavía sigue imperando modelos que están fundamentados tradicionalmente en los enfoques que siguen siendo cartesianos. Por supuesto, dentro de los desplazamientos de estos centros de gravedad está el que la ciencia experimental trabajaba la relación causa-efecto, el principio de causalidad sobre el cual se monta la física, sobre el cual se monta todo el andamiaje kantiano, por ejemplo, ¿no? Y otro elemento que era muy importante, los principios de universalidad y necesidad. Entonces se consideraba que un saber no era científico, sino era universal. Y universal era si no había sido trabajado en el eje eurocéntrico. O lo que también denominaba el investigador japonés Omae Kenichi. Omae Kenichi nos decía que la racionalidad estaba definida en la década del 90, por ejemplo, en su libro El poder de la triada. La triada era la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón. Ese poder de la triada se repartía el desarrollo de la modelización de la racionalidad. El desarrollo y la emergencia de un mundo multipolar pues ha hecho aparecer pues otras potencias como China, como la India, dentro de los ejes, pero aún así hay que tener en cuenta que lo más importante es el haber dado un espacio para que se conozcan los saberes regionales y los saberes que anidan en nuestras comunidades ancestrales, que anidan en nuestros pueblos, que anidan en aquellos espacios en donde históricamente habían sido considerados como no aptos para producir conocimiento. Es así como entonces van a aparecer narrativas, incluso de incidentes, ¿no? Hay investigaciones, por ejemplo, sobre la matanza de la Sarna, por ejemplo, ¿no? Del páramo de la Sarna, sobre el cual se han construido tesis de maestría que conozco. Frente a eso también está la emergencia de las estéticas posmodernas. El modelo que se presentó sobre idealización del concepto de belleza sobre el patrón del modelo griego se estandarizó y todavía sigue estandarizado en el inconsciente colectivo nuestro. Todavía sigue privando el concepto de la belleza con una matiz evidentemente eurocéntrica, anglobalizada. La estética posmoderna, una de las cosas que hacen es poner en tela de juicio esa comprensión y van a hablar entonces de la banalización de las estéticas. Entonces incluso se habla de la estética Kirsch, la estética de lo feo, ¿no? Y la emergencia entonces de los neorrománticos, como bien lo apuntala Carlos Díaz en uno de sus trabajos, que como una forma de expresar el cuerpo se convierte como una expresión de mensajes, y entonces la era del tatuaje se impone
sin prisa pero sin pausa. Entonces comenzamos a observar dentro de estas estéticas posmodernas la emergencia de todos estos movimientos que ya en la década de los 90, en la década de los 80, ¿no? Había aparecido con los grupos Rastafari, por ejemplo, que habían desarrollado y del cual los movimientos en la década del 60, los movimientos de los hippies fueron emergentes en esta dirección para ir moviendo esos centros de gravedad y cuyos trabajos siguen siendo analizados muy poco en nuestra tesis doctoral. Digamos, todavía no tenemos tesis que estén abordando, por ejemplo, la importancia de los emo en el impacto que se genera desde el punto de vista sociocultural, los movimientos Rastafari. La emergencia todavía de grupos que también emergen con criterios que son execrables, como los movimientos neonazis, los llamados cabezas rapadas, por ejemplo. Durante la década del 90 en Bogotá se daba referencia de estos grupos, ¿no? Sin embargo, ya en la década del 30 se hablaban de las casacas negras en Boyacá. Había unas fotos de la época. Esto para decir cómo, digamos, la posmodernidad es una elan vital, no está determinado cronológicamente. Digamos, ella convive con la modernidad y hace parte de esos intersticios en los cuales coexiste en esos procesos. Entonces, estas estéticas posmodernas comienzan a ser puestas en tela de juicio, incluso en la pantalla chica, ¿sí? No siempre para dirigir pues, los programas, siempre tenía que tener unas características vinculadas más al horario, a las raíces que pretendían presentar como modelos de belleza y modelos de hegemónicos. Frente a eso, ya felizmente nosotros comenzamos a observar la presencia de modelos afro, de modelos con rasgos ancestrales, de modelos incluso en las cuales se respeta en algunos escenarios el lenguaje de señas, el lenguaje bilingüe para recuperar incluso las lenguas de las casi 69 lenguas ancestrales que tiene Colombia. Y hay que decir, por ejemplo, que desde el Grupo ISULA y los grupos de investigación en la UPTC ha sido muy celebrada la recuperación de, por ejemplo, la cartilla bilingüe para la comunidad ancestral UBA, del cual nuestro investigador Diego Naranjo fue fundamental porque él hizo un trabajo de campo muy significativo y que nosotros consideramos verdaderamente generoso. No cambia solo los métodos, cambia la fundamentación epistemológica. Este elemento es fundamental en la composición de los artículos de revisión. De manera que hacer un artículo de revisión no es solo entrarle a la base de datos a buscar qué es la literatura que está publicada, sino que es muy importante conocer la productividad desde nuestros grupos de investigación, desde nuestras redes académicas, porque tenemos un gran problema y es que no nos estamos leyendo entre sí. Uno toma una tesis doctoral y observa que sobre el tema y la categoría central que está revisando no está el monográfico que publicó, por ejemplo, la revista Rela en su colección. Simplemente porque todavía somos presa de estos modelos hegemónicos en donde el saber hay que buscarlo en el supuesto primer mundo, ¿no? Nuestros saberes acá en América Latina son subalternos. Hay que entonces buscarlos en las revistas que están en Scopus solo, ¿verdad? Que están rankeadas dentro de los modelos hegemónicos y que obviamente muchas de ellas
tienen que obedecer lineamientos. Tenemos la experiencia, por ejemplo, hemos enviado artículos nuestros a algunas revistas en Europa para trabajar en concreto uno que sobre las maestras afectadas por el conflicto armado y de frontera, un estudio que hemos hecho acá en el norte de Santander, específicamente en Ábrego y en el Tarra, con un grupo de docentes, y lo enviamos y nos respondieron así muy lacónicamente. El texto es interesante, pero sería bueno que lo publicaran en una revista vuestra porque es como, no está como muy vinculado con nuestros trabajos. ¿Por qué? Digamos, en este sentido, entonces, tendríamos que adecuar una lectura, una investigación para ser presentada dentro de estas revistas que respiran en el modelo hegemónico, ¿verdad? Que evidentemente pervive y que hay que asumirlo, pero a su vez hay que tener conciencia de que hay un proceso de ideologización a través de la producción del conocimiento. Ya habíamos dicho sobre la necesidad, pero otra de las cosas que quería resaltar acá en el tercer bloque es que en la transmodernidad las estéticas se convierten en estéticas decoloniales. Estamos precisos en este momento desarrollando la conducción de una tesis doctoral allí en la Universidad de Cundinamarca sobre estéticas decoloniales. ¿Sí? Entonces estamos recuperando, ¿verdad?, saberes que se han empoderado históricamente dentro de esas estéticas, la comprensión de la estética ancestral, pero también de la comprensión de las estéticas que se viene haciendo con lecturas en el graffiti, con lectura en las ciencias del arte, en la artística, como trabajos que son muy relevantes en esa dirección. Bien, cerrando entonces este primer escenario, hay que decir que evidentemente es muy importante tener conocimientos de los metarrelatos de la modernidad. O sea, no es así que nosotros nos saltamos para producir un artículo de reflexión o un artículo de revisión, nos saltamos para lo que algunos dicen, no, hay que solamente trabajar lo que se produce en los últimos 3 años. No nos podemos saltar los metarrelatos de la modernidad, porque esos son los aparatos críticos. Nosotros podemos partir del positivismo, revisar el neopositivismo, ¿no? Revisar dentro de eso el pensamiento analítico, vale decir, no podríamos dejar nosotros de revisar a Russell, a Weishaupt, a Wittgenstein, ¿no? Dentro de estos pensadores, entrar en todo lo que fue el estructuralismo como representante del neopositivismo a nivel de las ciencias sociales, evidentemente los aportes del marxismo para hacer las lecturas y sobre todo el pospositivismo, que es la comprensión del mundo que permite decir la ciencia también es política. La ciencia no es neutra. Y frente a eso, la emergencia entonces de las dos grandes revoluciones, digamos en el campo de los últimos 20 años del siglo XX, que fue el paradigma cognitivo y por supuesto la presencia cultural. El giro posmoderno queríamos señalar que es una experiencia que nosotros venimos construyendo desde 1994. Evidencia de eso son nuestras publicaciones sobre la gerencia educativa posmoderna, un trabajo que para la época apenas se comenzaba a incorporar la categoría en el campo de las ciencias sociales y sobre todo en la ciencia de la educación. Nuestro trabajo sobre el fin de la historia, la posmodernidad,
la escuela del día después, donde hago lectura de mucho de esto que hemos conversado. Este libro está en línea, se puede mirar. Tenemos trabajos que nos permitía hacer un estudio sobre el tema de la nacionalidad para decir, por ejemplo, los sin patria y la nueva organización mental de la nacionalidad, ¿no? Entonces era una cosa muy interesante. Es una categoría que he retomado de Omar Keniche, porque él decía, por ejemplo, un joven que esté caminando por el Cajurajo, ¿sí? Le es más importante es la marca de sus zapatos que su problema de la nacionalidad. Entonces, allí aparece este elemento que es el concepto de la categoría de los sin patria. Patria porque no nos interesa el problema de la nación, finalmente somos globalizados. Entonces, estamos en un escenario diferente. Eso nos llevó pues a tener estos otros libros que los tenemos en línea sobre universidad, currículo y posmodernidad crítica, sobre el currículo posmoderno, ¿no? Currículo posmoderno incorpora exactamente los saberes ecológicos, ¿no? Y sobre todo era una cosa muy interesante el hecho de que la evaluación para el control, empoderada por el currículo cerrado, pasa a ser revisada por el desarrollo del currículo abierto, ¿verdad? Y los currículos emergentes, ¿no? El tema de la globalización y la localización también son trabajos que están publicados y podemos mirar. Frente a este tránsito que estamos abordando, evidentemente que vamos a tener la presencia de los 5 últimos giros en los cuales se viene construyendo conocimiento prácticamente los últimos 25 años. Si bien el giro hermenéutico ya comienza en la década de los 70, para nosotros llegó tarde. Y es así como los métodos fenomenológicos y hermenéuticos llegaron a ser incorporados en los años 80, en los años 90. Todavía vemos tesis nuestras que dicen, no, el método que estoy trabajando es el método hermenéutico, ¿no? Y ahí tenemos un gran problema que lo hemos anunciado siempre. Hay que ser muy cuidadoso cuando nosotros hablamos de manera genérica de estos términos, porque la hermenéutica no existe de manera genérica. Usted conoce la hermenéutica de Husserl, o la hermenéutica de Heidegger, o la hermenéutica de Gadamer, o la hermenéutica de Jacques Derrida, o la hermenéutica de Paul Ricoeur, ¿sí? Pero no es así de que usted está trabajando el método hermenéutico sin dar referencia. Yo recuerdo en una oportunidad una tesis, un estudiante que decía que trabajaba el método hermenéutico, yo miré y no tenía ni una sola cita de Gadamer, ¿no? Porque aludía que exactamente era el método hermenéutico de Gadamer, ¿no? Además, sin adjetivo. Método hermenéutico en Gadamer es hermenéutica crítica. Yo le preguntaba, mira, ¿y cuál es la obra de Gadamer que trabajó? Me dijo, bueno, los 2 tomos de Verdad y Método. Yo le decía, oiga, pero que es impresionante, pero no tiene ninguna cita. Entonces yo le decía, hay que ser cuidadoso a la hora de trabajar nosotros estos temas. ¿Por qué? Porque la hermenéutica crítica, solo con una categoría de uno de los 2 tomos, yo he preparado, por ejemplo, el avance de mi tesis doctoral en filosofía, que es la Eumeneis Elenhoy en la comprensión de Gadamer. Esos son 20 páginas de Verdad y Método. Y ahí le hemos jalado a eso 4 años dentro de los estudios sistemáticos y después trabajando y realizando nuestros artículos para empoderar la categoría, incluso para hacer un estudio sobre la importancia de la Eumeneis Elenhoy en la construcción de la paz en Colombia. Entonces, esto es solamente para alertar que hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos de estos métodos, porque hay que hacer referencia al autor y a la obra.
Para un investigador que va a hacer un artículo que es de revisión, que es un artículo de reflexión, obviamente que uno de los elementos que hay que tener en cuenta es el trabajar en esta dirección. Eso no te lo va a resolver la inteligencia artificial. Definitivamente tienes que entrar y trabajar dentro de estos saberes. Bien, decía entonces que frente a esto la emergencia del giro afectivo, el giro decolonial, el giro biocéntrico. Ya he hablado del giro afectivo, el giro decolonial y del giro biocéntrico. Quería decir, por ejemplo, que una de las evidencias que nos hace empoderar el giro biocéntrico es la pandemia. Todavía tenemos que andar en algunos espacios con el barbijo. Y algunos piensan que todavía es necesario mantener ciertos cuidados. El giro biocéntrico tiene que ver con que nosotros no aprendimos a vivir en hermandad con la naturaleza. Nos enseñaron, y esto es una máxima que emerge en el siglo XVIII, ya lo decía Kant en la crítica a la razón pura, a la naturaleza hay que transformarla y arrancarle sus secretos. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Una máxima de Simón Bolívar. Obviamente inspirado en el siglo de las luces. Pues ese principio nos hizo mucho daño porque no aprendimos a vivir con la naturaleza. Tenemos pocos artículos todavía que hay que seguir trabajando en el campo de la pedagogía para abordar, por ejemplo, el tema de la naturaleza sujeto de derecho. Acá en la Laguna de Tota, por ejemplo, se ha hecho una discusión muy interesante, ¿verdad? Porque el tema de la contaminación, el plomo y otros líquidos que efectivamente están siendo abordados, pues hacen un daño sobre el líquido vital que es la base de nuestra vida. ¿Y dónde viene eso? Nuestra poca conciencia biocéntrica. No entender que la naturaleza, y por eso la Corte Constitucional en Colombia ha tenido que legislar sobre ello y establecer entonces, como muy bien lo ha desarrollado, y quiero reconocer el enorme trabajo que ha hecho desde la maestría de Derechos Humanos, el doctor Luis Bernardo y todo el equipo de trabajo, pero también quiero decir que a nivel nacional, la autora Liliana Estupiñana Churri, que es la líder fundamental, hay que decirlo así, que viene trabajando el constitucionalismo ecológico, que viene trabajando el constitucionalismo feminista y que viene empoderando una línea de trabajo en esa dirección, incluso a nivel latinoamericano, trabajando el eje del nuevo constitucionalismo latinoamericano, del cual la Constitución de 1991 hace parte de esas constituciones que han empoderado y han reconocido los derechos de la naturaleza, como la Constitución de Ecuador y Bolivia, que le han dado rango constitucional a la Pachamama, a la naturaleza. Entonces, este giro biocéntrico nos los ha alertado Glasgow en la reunión en la cual, si no logramos frenar la huella de carbono, si no logramos frenar el 1.5 en el aumento de la temperatura global, va a ser una cosa muy lamentable que le estaremos heredando a nuestras generaciones emergentes un espacio vital sin calidad y sobre todo destruyendo sus derechos humanos emergentes a tener un espacio para la vida que verdaderamente sea convivible. Frente a este escenario hay que sumar el tema de los animales sujetos de derecho dentro de este giro biocéntrico. Está el caso, por ejemplo, que se discutió
ampliamente en Colombia el caso del oso chucho, en el cual incluso se pronuncia una sentencia de la Corte Constitucional. Y es muy interesante conocer, digamos, frente a ello, todo lo que incluso está empoderado en artículos, en libros. Hay un artículo muy interesante sobre la muerte de un ruiseñor que nos permite a nosotros hacer una lectura sobre este tema. Los medios de comunicación han contribuido favorablemente a hacer una lectura, por ejemplo, con el caso del león Júpiter, que ya lo recordamos, ¿verdad? El caso del perro Homero, por ejemplo, que muere trato en una de las aerolíneas y cómo hay una sentencia favorable para enmendar esta reparación, para reparar esta circunstancia. De manera que es muy importante, entonces, incluso en Francia, he leído y en muchos contextos también, que los niños los están llevando al campo para que vean las vacas y le explican la leche no nos llega a nosotros, es allí en la bodega, ¿no? Nos llega allí en el chope. La leche la genera la vaca, en fin, es decir, generar una memoria de la producción. Esta memoria es fundamental porque es la construcción de la memoria, por ejemplo, para nosotros determinante, que es la memoria del agua. Nosotros perdimos en nuestra generación el tema de la memoria del agua porque no cuidamos ni los nacientes ni estamos cuidando entonces la preservación de la naturaleza. Quiero entonces dejarles hasta allí. Realmente quiero agradecer la amabilidad y quedo pendiente para la segunda parte, mi doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pascual. Pienso que este panorama de aspectos en torno a los temas que van más allá sobre la parte de la escultura, de un artículo, de lo que se persigue con el artículo, pero como que la esencia de donde pueden nacer también varias de las motivaciones para escribir un artículo han sido ilustrados con esta conferencia, sobre todo en lo que tiene que ver con esta formación o este proceso del desarrollo de la tesis doctoral. A veces se generan esas inquietudes. Si no se tiene como tal los datos recolectados, si no se tiene como tal la aplicación de instrumentos, ¿cómo poder ir incursionando a organizar un artículo? ¿Sobre qué tema? ¿Sobre qué elementos? Pienso que este panorama que usted nos ha venido compartiendo a través de estos minutos nos muestran que hay varias reflexiones que podemos entrar desde el campo educativo también a ir pensándolo, y posiblemente algunas de ellas entren a enriquecer la idea que ya algunos de los estudiantes del doctorado en esta corte 14, y que están en este curso de seminario de tesis 4, en el doctorado de Ciencias de la Educación, pueden ir vislumbrando sobre qué pues, se puede ir trabajando en esos artículos. Entonces, me gustaría como que darle la palabra a los estudiantes de la Corte 14, algunas inquietudes que pudiesen haber generado, y frente a ello, pues, las reflexiones que se suscitan. Asimismo, también hacia los estudiantes y los demás participantes que se encuentran vinculados en línea, pues poder dar también el espacio, si tienen algunas inquietudes, poderlas manifestar. De acá, quiera iniciar. Sí, pues, buenos días, doctor Pascual. Hola. Mi nombre es Adriana Mendoza.
Quería pues agradecerle por esta oportunidad que nos da de compartir pues sus saberes, y quedo con una gran inquietud y espero que me la pueda compartir. Usted mencionó sobre un documento que usted tiene también allí, que es sobre el currículo posmoderno. Me gustaría ahondar un poco más en ello y de pronto también leer el documento. Entonces, incluso ya lo estuve mirando y dice que está cerrado para poderlo ver. Entonces, ¿cómo puedo de pronto tener esa oportunidad de leer ese documento? Sí, no, pues Ariana, un saludo muy especial. Es un trabajo que se publicó en el año 2000 en la revista Terraconensis de la Universidad Rovira y Virgili. Estas revistas algunas veces no estaban en el software libre, ese es otro elemento, ¿no? Entonces a veces uno tiene que pagar para tener acceso, pero voy a buscar la forma de que podamos tener acceso, y si no te envío una versión del que tengo para que lo puedas ver. Siempre es una línea de trabajo. En este momento estamos preparando para un libro en Brasil, incluso la contribución desde el currículo transmoderno en Colombia. Ya ves, digamos este trabajo, porque ese es otro elemento muy importante en la composición de los textos, que nuestras categorías no sean trasnochadas. ¿Sí? Entonces yo venir en el 2023 a hablar de currículo posmoderno, ¿sí? Este es un tema que ya se había discutido ya en el año 2000, cuando se publica mi trabajo. Están con diferencias de 2-3 años de las bases teóricas de la comunidad internacional. Por ejemplo, los trabajos de Klieva, que es uno de los claves en este trabajo. Hoy día, por ejemplo, lo que está en la palestra, en la discusión, es desde la epistemología del sur, es el tema de la aproximación a la transmodernidad. Entonces, la Universidad de Cundinamarca tiene, por ejemplo, la filosofía institucional es el modelo educativo digital transmoderno. Pero cuando yo reviso si tenemos bibliografía sobre currículo transmoderno, nos damos cuenta que no hay. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Con la experiencia que uno tiene de ser un investigador de temas de la modernidad, posmodernidad. Entonces, estoy ya, acaba de salir un libro, yo les envío a ustedes la presentación. En la presentación tienen ustedes en la fase final como 10 o 15 artículos y capítulos del libro, que acaba de salir el último del 2023 en Brasil. Y este que estoy preparando sobre el currículo transmoderno sería el tema sobre la discusión del currículo transmoderno en Colombia. Entonces lo venimos desarrollando en varios doctorados en el grupo ISULA de la UPTC, lo venimos haciendo en la Universidad Francisco de Paula Santander, también con un equipo del doctorado y una tesis doctoral. Lo venimos haciendo desde la Universidad de Magdalena, también con las tesis que se vienen discutiendo. Estamos por discutir ahora una el 2 de mayo. Lo venimos haciendo desde las experiencias que se van realizando de la Universidad Javeriana, de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital. En fin, el tema es, en este sentido, estar atento para que los sismos los hagamos sobre la marcha. Pero, por favor, mi correo está allí, ya lo voy a apuntalar, me escribe con mucho gusto, quedo atento para colaborar. Gracias. Adriana, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenos días, doctor Pascual. Muchas gracias. Mi nombre es Emilce Trujillo Yocuna. Muchísimas gracias por todos los aportes que nos ha brindado en este rato de formación académica. Mi inquietud básicamente se enfoca, bueno, acudiendo a su experiencia pues, escritora, a ver si de pronto nos da algunas recomendaciones, sobre todo cuando de pronto tenemos iniciativas de empezar a escribir artículos, por ejemplo,
artículos de investigación. Y cuando esas iniciativas pues surgen a partir también de narrativas o voces de comunidades o de saberes ancestrales, ¿cómo empezar a escribir y a categorizar y que realmente pues nuestros artículos no simplemente se remitan de pronto a artículos de reflexión o de revisión, sino que lo podamos como elevar a esa categoría de artículos de investigación cuando surgen de estas experiencias y vivencias de locales y bueno, como ese giro de colonial de la que usted, ¿no? Gracias, doctor. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. La verdad, lo primero, mi profe Trujillo, lo primero es que nosotros tenemos que asumir que la construcción de un artículo científico de investigación pasa por empoderar categorías que estén desarrolladas de manera genealógica. Cuando decimos construir categorías de manera genealógica, ¿qué es? Que tenemos que buscar el autor, la obra, que tenemos que decantar la comprensión de esa categoría en ese autor y en la escuela de pensamiento que pertenece. Y en la escuela de pensamiento que pertenece. Que tenemos que tener en cuenta si ese trabajo que yo estoy haciendo es un trabajo que tiene antecedentes en la comunidad científica regional, nacional, internacional, latinoamericana. Ese piso es lo que va a diferenciar lo que se llama la construcción de epistemologías planas. Si yo me quedo solamente, que es una de las cosas que me parecen muy peligrosas, hay alguna tendencia, por ejemplo, sobre algunos metodólogos. Cuidado con los metodólogos. Los metodólogos entonces nos llevan, no, mire, el tema de la elaboración de un artículo científico es la base de datos, ¿no? Mira, allá a la biblioteca nos vamos a entrarle a la base de datos de Scopus, vamos a entrarle a la base de datos y allí bajamos cuáles son los artículos que se están trabajando y ahí hacemos el artículo, ¿sí? Esa estructura es una estructura que nos lleva perversamente a la formación en epistemologías planas, en epistemologías que están trabajando pensamiento instrumental. En el campo de las ciencias sociales, si usted quiere que su pensamiento se empodere, usted tiene que lograr construir pensamiento y teoría, pero eso es un proceso que se hace sobre la sedimentación de lectura sistemática de autores y obras fuentes directas primero, porque esa es otra cosa. Cuando van a trabajar algunos autores, nos vamos solamente a los libros de texto que son libros de texto manuales. Los manuales nos dan una lectura sintomal a nosotros de la categoría, normalmente errada. En una tesis doctoral es necesario, en una tesis doctoral de investigación, empoderar las categorías de la fuente directa. Por supuesto, en segundo grado, de lo que son las fuentes manuales o lecturas que nos ayudan a como facilitar la comprensión de la categoría. Pero hay que tener en cuenta que en el tema de la producción de conocimiento también es ideológica, lo decíamos hace rato, no es neutra. Y mucho más en ciencias sociales y mucho más en una tesis doctoral en educación. Si es un artículo científico, pues obviamente un artículo científico es uno de los elementos de lo que a nosotros nos permite desmitificar lo que históricamente se había considerado como ciencia. ¿Sí? Por eso le decía,
una investigación, ojalá que una investigación dé cuenta sobre nuestra experiencia incluso de vida personal. En un minutico le doy un ejemplo para que usted vea la importancia que tiene la investigación y nuestra historia de vida. A mí se me presentó en una oportunidad una tesista y me dijo, Doc, que he renunciado a mi tesista, mi director, y quiero que me acompañe usted. Entonces, cuando uno le dicen eso, uno se pone como en alerta, ¿no? Entonces yo le dije, ¿por qué no nos sentamos y conversamos? ¿Y qué quieres hacer? No, yo quiero trabajar esto, tal, tal. Entonces yo le pregunté, ¿en qué invierte más tiempo en tu vida? Y de lo que más lee. Entonces me decía, no, profe, yo tengo un niño especial. Ah, ok, un niño Down. Y yo le dedico mucho tiempo a él, lecturas, porque yo quiero que él se pueda insertar con los otros niños en la escuela. Y yo le dije, ¿esa es tu tesis? Mira que no tenemos ninguna tesis sobre niños con necesidades especiales que podamos presentarlos para insertar en la escuela. Y se ha montado en esa tesis y ha hecho una extraordinaria tesis, porque las tesis tienen que uno amarlas. Si usted no siente la tesis, cambia el nombre, haga una cosa que esté muy cercana a ti. Entonces, estos son como elementos que son muy importantes y que nos permiten un poco, pero sistematizar la información y ir madurando las categorías. Es un tema de tiempo, mi doctora. Es un tema de tiempo. Aquí, el que quiere ir rápido, no porque nuestro, hasta que no tengamos chip, que dicen los expertos futurólogos que en algún momento los cyborgs van a vender un chip que nos podamos colocar, hasta que no tengamos eso, nosotros, nuestra maduración de engramas cognitiva es lenta. Puede tardar hasta 1 año en madurar una categoría, porque la categoría no es el nombre. La categoría es lo que está detrás de esa comunidad científica. Ahí ya me va preguntando. Muchas gracias. Doctor, voy a llamarte con una otra inquietud. Doctor Pascual, hay una inquietud por parte de los asistentes que nos están acompañando de manera virtual. Señora Patricia Villegas, donde primero pues lo felicita por esta conferencia y le envía la siguiente pregunta, o más bien la solicitud de que le pudiese profundizar un poco más sobre la relación entre el currículo cerrado y el currículo abierto. Y pregunta si la parte ambiental se puede trabajar desde el currículo abierto. Sí, totalmente, mi doctora Patricia, la verdad, esta es una discusión en la cual el currículo cerrado todavía persiste en nuestras universidades. Todavía nosotros llegamos al aula y llevamos un cuadrito para decirle a los estudiantes, mira, la asistencia tiene 10%, la autoevaluación 15%, el primer trabajo 20%, ¿no? Entonces todavía llevamos esa estandarización para una evaluación del control. Es más, me quedé sorprendido en una oportunidad que un estudiante me dijo, profe, es que a mí me gusta que me evalúen así. Entonces yo decía, ¿cómo puedo yo medir el tiempo que usted le ha dedicado? Porque puede normalmente uno equivocarse. A veces no siempre. Quien saca la mayor nota es el que en el desarrollo de su vida hace mejor uso de los contenidos. Hay gente que despierta a los 5 años y comienza a darse cuenta. Entonces el tema es que, por ejemplo, el currículo cerrado nos enseñó a controlar. Y eso estaba pues muy en sintonía con las teorías de la administración.
La teoría X es que es el ser humano, dos manos que trabajan. Usted no tiene afecto, usted no tiene más nada. Sin embargo, en la administración se desarrollaron las teorías durante el siglo XX y nosotros todavía en educación seguimos pendientes del control. La teoría de los círculos de calidad, por ejemplo, en la década del 80 y 90 del siglo pasado, se pensó que era muy buena para aplicarla nosotros en Colombia o en Occidente. Se trajeron los modelos, se aplicaron y no funcionó. ¿Por qué? Porque los círculos de calidad funcionan es en Japón, donde hay una cultura milenaria, en donde el que va a trabajar siente que donde trabaja es su propia empresa. Y hay una relación de dependencia efectiva con un imaginario social, imaginario religioso en el japonés. Pues bien, esto solamente para decir el tema de la evaluación. Entonces, el currículo abierto, nosotros trabajamos es para el mejoramiento. Estimulamos, es que si alguien viene al doctorado, por favor, al doctorado nadie va obligado. Entonces se supone que el doctorado es autodesarrollo. Y en ese autodesarrollo uno le pregunta, ¿cuánto tiempo le dedica usted cada día a leer? No, profe, yo tengo mucho trabajo. Cada 15 días cuando nos vemos es que uno se acuerda que tiene clase. Así no podemos. ¿Sí? Si usted se casa con el doctorado, yo le aseguro que tiene una excelente tesis. Pero usted tiene que abrirle 4 horas diarias a su lectura. 4 horas tiene que inventárselas. Usted la va una en la mañana cuando te levantas, al mediodía, en la tarde o en la noche, pero 4 horas diarias. Una es para sistematizar información, organizar información. 2 es para construir bases de datos tuyas, con cita bibliográfica de las categorías que está trabajando, porque si las organizas y las vas analizando, parafraseando, en tu propio pensamiento está estudiando 2 veces. Y ya cuando usted comienza ya a integrar ya redacción, es cuando ya ha pasado por esta fase. Primero, organizar lecturas, organizar y sistematizar pensamiento para poder producir. De manera que el currículo abierto es un reto y obviamente el currículo abierto se cruza con el currículo ecológico. Porque el currículo ecológico, ¿qué es? Insertar el elemento humano en la comprensión del mundo. El currículo cerrado nos formó, fue para generar seres humanos que sirvieran al mercado, al tener, al sueño americano, a tener una huella de carbono bien grande, a ser contribuyentes del océano de plástico, a ser contribuyentes al proceso de biodegradación más acelerado de la Tierra. Frente a eso, entonces, emerge un currículo abierto en el cual estamos apostando con el currículo ecológico a aprender a vivir con la naturaleza. Eso implica cambiar hábitos, lógicas de vida. Algunos autores están hablando de la pedagogía del desacelerar. Mientras la pedagogía de la modernidad fue acelerar, desarrollar. Frente a ella la transmodernidad, ahí lo tenemos en un artículo sobre la pedagogía transmoderna que puede ser visto en línea, en donde analizamos cómo los futurólogos están alertando sobre la necesidad de cambiar la dimensión teleológica de la formación. Porque hoy por hoy, por ejemplo, los títulos por sí mismos no nos sirven de mucho. Si usted obtiene su título
de doctora, pero no desarrolló herramientas para la producción de pensamiento que pueda desarrollarlo a través de la creación de artículos científicos, libros, categorías, etcétera, etcétera, yo le auguro que no tiene mucho que hacer en el escenario de la construcción profesional. Porque hoy por hoy, las métricas que nos faltó esa partecita que está en un artículo que lo tengo en preprinter, que lo estoy madurando, mi doctora, para seguir allí trabajando, mi doctora Nubia, necesitamos entonces trabajar los dos elementos, pero sobre todo es que el currículo ambiental le está apostando al desarrollo del ser. Los americanos se dieron cuenta que sus gerentes exitosos de 40, 45 años se estaban infartando. Con 45 años. Comenzaron a desarrollar herramientas del pensamiento oriental. Trajeron a Deepak Chopra. Ahí tiene su ARRAN en Estados Unidos. Trajeron a Sadhguru, trajeron. Y ahí está el libro que lo podemos ver en línea sobre el I Ching de la administración, para observar cómo comenzaron a incorporar pensamiento oriental para el desarrollo del ser, porque si no desarrollamos nosotros el ser, nosotros no somos ninguna máquina. Entonces, una de las cosas que la posmodernidad recupera, el Homo Ludens, el hombre que tenga tiempo. Fíjense ustedes que los griegos consideraban que la persona que era un esclavo era la persona que no tenía tiempo. Cuando nos preguntan a nosotros el doctorado, ¿qué tiempo tiene usted para dedicarle al doctorado? Y uno dice, no, la verdad a mí no me queda tiempo. Bueno, la verdad, pues no va a producir teoría. ¿Sí? Porque no es así que nos pongamos un chip, no. Es un trabajo que requiere una disciplina. Entonces, en este sentido, yo le quiero decir, mi doctora Patricia, que efectivamente el futuro del currículo ecológico lo tenemos más que garantizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última inquietud, y está de pronto, pues, basada precisamente en esa conferencia. Usted bien evidencia que la importancia también hasta de seleccionar en dónde se va a aspirar a publicar este artículo. Es decir, obviamente las revistas tienen sus propios objetivos, las revistas tienen sus propias, digamos, intencionalidades, tienen una mira hacia cuáles temas quieren publicar. Por eso, uno de los elementos a tener presente cuando uno quiere entrar a publicar un artículo en una revista es entrar a mirar si es de la tipología, si es de la intencionalidad, si es de la política editorial que ellos quieren ir impulsando, si es de las temáticas que ellos quieren ir impulsando. Esto es algo muy, muy fundamental. Esto puede minimizar precisamente el riesgo de rechazo de la publicación o del artículo, saber en dónde colocar. Aún así, sabemos que publicar no va a ser tan sencillo, más aún por todas estas exigencias y todas estas dinámicas simétricas que usted indica, ¿sí? en su charla. Pero la inquietud va en este sentido. Finalmente, por las mismas exigencias que se dan, usted mismo lo reconoce, a los investigadores, a los doctores, a los docentes que trabajan en las instituciones, a los mismos estudiantes que, como para el caso de esta corte, pues la intencionalidad es que puedan ir vislumbrando dónde ellos escribieron artículos, porque es una exigencia dentro de un requisito del programa para poderse graduar. Finalmente estamos frente a esa tensión. Ústenos o no, a veces tenemos todo ese tiempo de madurar ese artículo, no se tiene por muchas razones.
¿sí? Todos esos espacios. Mi inquietud va en ese sentido, cómo mediar la posibilidad de escribir un artículo de lo que usted mencionaba en su charla, desde estos giros afectivos, desde esos saberes, entre comillas, esos saberes de abajo, cómo mediar esa intención de publicar un artículo en esta línea o en esas temáticas para que la revista lo considere atractivo, una revista que vaya en esa línea, si lo considera atractivo. Basado en su experiencia, ¿cuáles ser esas pautas que podrían darse a aquellos que no han escrito aún todavía mucho frente a eso? Sí, le agradezco mucho su pregunta, doctora Nubia. Hay allí dos cosas que quisiera recomendar, mejor tres. La primera es que es muy importante acompañar la formación de nuestros doctorandos. Eso es vital. Cuando nosotros tenemos un buen director, es cuando aparece el alumno. Si se dice, si el alumno aparece, aparece el maestro. Aparece la maestra. Yo tuve la suerte y así lo tuve pendiente. Yo siempre trabajé con maestros como directores que me acompañaban en los procesos. ¿Qué significa que lo acompañaban? Que se sentaban con usted o hoy día a través de las tecnologías es una cosa que no la teníamos para la época. En mi primer doctorado yo tenía que viajar 850 kilómetros una vez al mes para verme con mi director porque no teníamos esta facilidad. Allá en los años 98, 2000 teníamos. Y luego esto se hacía, pero uno se hacía el tránsito porque iba a trabajar 2 días con el director esa investigación. Y uno de esos directores me dio un ejemplo a mí tan sorprendente que me dijo, mira, te voy a dar hospedaje hoy en el apartamento porque a las 3:30 de la mañana nos levantamos a trabajar hasta las 7 porque yo después tengo un compromiso. Y así lo hicimos. Entonces es una cosa que tiene que ver es con compromiso. El acompañamiento entonces es muy importante tanto en la tesis como en la elaboración del artículo. ¿Por qué? Porque el maestro le va a ayudar a empoderar. Por eso es que los directores son coautores de las tesis. Porque los directores te ayudan. Mira, puedes leerte este libro. Mira, en la revista tal está preparando un monográfico. Me acaban de invitar de una revista de Chile. Está trabajando este tema. Si quieres, puede preparar un artículo. Quizá podríamos hacerlo a 2 manos. Es decir, esta herramienta se convierte en una herramienta fundamental y hoy día más. Hoy día más. Porque las revistas para poderse mantener les interesa que los autores tengan índice H para que las refloten. Entonces, eso se convierte en un hándicap negativo, por supuesto, para un investigador Nobel. Porque cuando llega un artículo van a tener preferencias. Y esto funciona, aunque no está escrito, pero funciona. Entonces, estos elementos son muy importantes. Esto es adicional a los otros puntos que ya habíamos hablado, ¿no? Sino esta es como de manual, esto que estoy señalando. El acompañamiento, el sistematizar para saber que las revistas tienen programados monográficos para publicar. Y entonces uno mira, ay, esta revista está trabajando como un monográfico en el área en la cual a mí me interesa la tesis. ¿Cuánto tiempo tengo? Normalmente, por lejos, hay 3 meses. Pero es muy difícil preparar un artículo en 3 meses. Salvo un experto que tenga un trabajo que viene haciendo de años, que lo puede hacer. Y ahí es donde funciona el director de tesis o quien acompaña la investigación para poder empoderar trabajo con los nobles investigadores, publicando a 2 manos. Publicando a 2 manos. Esa es una herramienta. Y
la última que ya diría en este sentido, que es el hecho de que una vez que se ha ubicado la revista, tenemos la persona que nos va a ayudar, nos toca verdaderamente trabajar con un sentido de sinergia en la producción de conocimiento. La sinergia en la producción de conocimiento tiene que ver con que todo lo que hagamos gire en función del trabajo que yo quiero hacer. Son como 3 herramientas. La tercera es muy subjetiva, pero las 2 primeras ayudan mucho. La línea, los monográficos, el acompañamiento ayuda, y sobre todo para publicar en revistas de alto impacto, necesitamos que hoy por hoy es muchísimo más importante, porque esto tiene que ver que la época de los grandes autores que escribían fundamentalmente solos terminó. Hoy día se le da mayor preferencia a investigadores que producen trabajo mancomunado, en equipos de trabajo. Entonces es como necesario ir pensando en esa dirección. ¿Sí? Si tenemos un director internacional, podríamos tener un artículo con él. Si tenemos la experiencia que estamos, todas estas son variables que tenemos que ir manejando para, en este sentido, realmente tener como un mayor impacto en la comunidad científica. Muchas gracias, mi doctora Nubia. Bueno, muchas gracias. Entonces, damos cierre a esta conferencia. Por todas las reflexiones, por toda esta ilustración que nos da, basado en su experiencia, basado en su conocimiento, en la preparación que también desarrolló para este espacio o esta encarga. Quedamos entonces agradecidos también con el doctorado, permitirnos realizar estas actividades con el apoyo de la coordinación académica, con el apoyo logístico, por cada una de las diferentes actividades que queda grabada en YouTube, en redes sociales, para que pueda ser consultada más adelante. Muchas gracias entonces y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Y autorizo, doctora, para que las presentaciones las puedan tener ellos o si alguien las solicita también, que creo que es importante también ahí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.